Gracias, Areli. Pues aquí estamos con los que sí son fieles. Nada, se crean. Estamos alrededor de una tormenta de agua. Está con nosotros Areli, Rafa, mi esposa, mis hijos y Josiel. Y Josiel aquí está con nosotros. ¿Alguien conoce a Josiel? Sí. Es nuevo en el grupo de jóvenes, pero no es nuevo en el reino de Dios. ¿Ya cuánto tiempo llevas en Cristo, José? Como a los 8 años conociste al Señor. Bueno, pues vamos a darle el tiempo a José para que predique. No, pues vamos a seguir con nuestra serie de Marcos. Estábamos en el libro de Marcos, lo hemos estado estudiando verso a verso y algunos versículos que nos han saltado me gustaría comenzar en Marcos 11, en el versículo 12, y nos vamos a ir poco a poco yendo hasta el versículo 26. Si quieres abrir tu Biblia, si quieres ir invitando gente, porque creo que Dios va a hablar esta noche a través de este tiempo. Normalmente habemos 30 o más jóvenes, pero en este momento pues están inundadas las calles, pero aquí pudimos llegar a la congregación y siempre estamos aquí para recibir a las personas que vienen. No nos rajamos nunca, así que el Señor es bueno. Y también a todos aquellos que vienen y a lo mejor ya es muy tarde que viste nuestros mensajes, a lo mejor ya estás inundado en el carro, pero escuchándonos, amén. Porque pues algunos se vinieron y no sé si alcanzaron a llegar. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra no debe ser dejada de predicar en ningún momento, Señor. Haya lluvia, haya tempestades, Señor, alrededor. Tu palabra es fiel, tu palabra es segura, tu palabra es poderosa, Padre. Y no dejamos de predicarla, Señor, sino que en tu templo debe haber alabanza, adoración y se debe predicar tu palabra. Debemos de crecer en sabiduría como lo hacías tú, Cristo, ahí cuando estabas en el tiempo en la tierra, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque a través del Espíritu Santo recibimos de ti y podemos hablar a través de tu presencia y a través de tu Espíritu Santo. Podemos hablar, que no sea yo, que sea tu nombre glorificado y tú hablando a través de mi vida, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Entonces, la semana pasada vimos el tema de que peor que un burro, ¿sí? Y el tema se trataba que había sido el día donde lo que se le llama el día de Palmas, ¿verdad? En donde Jesús entró hacia Jerusalén. Jesús se arriesgó a entrar a Jerusalén. Bueno, no que se arriesgara, sino que era el propósito de Jesús entrar, porque ya iba prontamente a ser crucificado. Entonces te digo que nos vayamos a aquellos tiempos en donde Jesús se subió a un burro que nunca había sido montado, entra en el burro y cuando entra, cuando entra con el burro, de repente hay una escena en donde ya termina todo, ya lo alaban, lo adoran las personas, reconocen que Él es el Mesías, y llega el momento en donde Jesús, nos habíamos quedado la semana pasada, donde Jesús ve todo el templo. Yo no sé si Él estaba, porque Él ya tenía el Espíritu Santo. Acuérdate que los milagros y las cosas que pasan a través de Jesús no es por la divinidad de Jesús, porque Él no tenía todavía un cuerpo glorificado, sino era porque ya había comenzado la temporada de la iglesia en un traslape entre lo que era el Antiguo Testamento, lo que era la ley y lo que vendría siendo la gracia. Se estaba juntando porque ya había comenzado la iglesia. Acuérdate que la iglesia somos nosotros. La iglesia es una congregación de gente que tiene el Espíritu Santo en su vida. O sea, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, pero anteriormente no reposaba el Espíritu Santo en la vida de las personas. ¿Cómo hablaban los profetas? ¿Sabes cómo hablaban los profetas? Venía el Espíritu de Dios,
Dios les hablaba audiblemente, ¿se acuerdan de Samuel? Cómo les hablaba en el templo y todo eso. Y después de ahí, pero ahora nosotros en parte hablamos, en parte profetizamos, porque tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros y hay una combinación entre nuestra carne y el Espíritu Santo. O sea, por eso ya a un profeta ya no lo podemos apedrear como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si no ya estaríamos todos apedreados, ¿verdad? Pero Jesús viene, Jesús es Dios, Jesús es la revelación de Dios por medio de que entró como rey, por medio de un burro que nunca había sido montado. Hablamos de cómo es lo sagrado y cómo era un accesorio sagrado para que Dios lo use, lo que era ese burro que él utilizó. Después de aquí, nada más imagínate la escena que Jesús venía, dice en el versículo 12, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ahí vemos la humanidad de Jesús, ¿verdad? Porque si no, Jesús podría hacer cualquier cosa, pero tuvo hambre Jesús y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver y a lo mejor hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Estamos en Marcos 11, en el versículo 13. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Arely, ¿me ayudas con...? Es que se me está volando mi Biblia aquí, perdón. Y entonces vemos esta escena en donde Jesús está caminando, ve una higuera y en esa higuera de repente Jesús habla, y lo que se me hace interesante es que Jesús maldijo la higuera, no con maldiciones, sino que no hizo como una maldición, no dijo abracadabra o alguna maldición de las que pensamos que haría un mago o que haría algo satánico. Eso no es satánico, sino que es el poder que había en Dios y que habita en el Espíritu Santo, que de parte de Jesús va y le dice a esta higuera, dice esta higuera, entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y el primer punto, y ya saben que predico un poco rápido, el primer punto es lo que Dios espera. Y quiero decirte que si tú llevas tiempo en Cristo, o sea, digamos, hay gente aquí que ya lleva mucho tiempo en Jesús, hay gente aquí que llevamos tiempo en Jesús. Yo aproximadamente llevo 8 años de mi conversión, pero tú cuando te conviertes a Cristo, la palabra de Dios dice que Él nos lleva de victoria en victoria, de gloria a gloria. Pero lo interesante aquí es que cualquier persona, es raro que se haya convertido a Jesús y no dé fruto. Cualquier persona que estamos aquí es raro, porque si tú ya te convertiste a Jesús, lo más importante es que empieces a dar fruto en Jesús. Fruto puede ser físico significa en el servicio, que eso es normal. Hay mucha gente que da en el servicio, hay mucha gente que es fiel a lo que es la iglesia, a la congregación, las cosas que se hacen en la congregación, pero lo más importante es que des fruto en tu carácter, en tu vida, en tu corazón, en tu forma de ser. Y puedes ver los frutos el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Ayer lo hablaba el hermano Casas. Y es bueno que des fruto. Después de un tiempo, Dios te va a pedir cuentas de tu fe. Jesús se va a acercar y Jesús, que es Dios espiritualmente, se va a acercar a ti porque nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero, porque el que dice en Hebreos que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Primeramente quiero que sepas que Dios se va a acercar a ti y te va a decir, digamos, como yo le pregunté a José: ¿desde cuándo eres cristiano? Desde los 8 años. Ok, ¿y cuánto fruto has dado? ¿Cuánto fruto llevas desde ese tiempo? Y no estoy hablando de frutos de servicio, estoy hablando de frutos espirituales y también frutos de nuevos nacimientos. Podrían ser frutos. ¿Cuánta gente has traído a la iglesia? ¿Cuánta gente le has compartido
¿En qué áreas de tu vida en este momento, no lo que sucedió en el pasado? A lo mejor tú fuiste líder de alabanza en el pasado, a lo mejor tú fuiste muy exitoso en tu pasado en las cosas de Dios. En este momento, ¿qué frutos estás dando para el Señor? ¿Sí? Entonces, la pregunta que hago es, ¿eres cristiano o pareces cristiano? ¿Qué eres? ¿Eres cristiano o pareces cristiano? El árbol tenía muchas hojas y Jesús le manda esta como maldición o maldice al árbol y le dice, y le dice que ya nadie va a comer de él. ¿Por qué? Porque era un árbol engañoso. Y a veces así somos nosotros, árboles engañosos, porque nos vemos muy piadosos por fuera, pero por dentro estamos muy equivocados. Y eso es muy normal en el cristianismo, aunque, mira, me daba risa un ejemplo que decían, ¿verdad? Pero realmente todos los que estamos aquí, esta iglesia es un hospital, ¿verdad? Todas las iglesias deben de ser hospitales, ¿verdad? Es como, mucha gente cree que somos hipócritas y realmente no somos hipócritas, tratamos de dar lo mejor de nosotros, pero muchas veces no es que seamos hipócritas, sino que estamos en un proceso de frutos y de arrepentimiento y de buscar a Dios. Y es un hospital, ¿verdad? De hecho, lo más vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para humillar a los sabios, o sea, para humillar a los inteligentes, para humillar a los que se creen mucho. Entonces nosotros realmente no somos como lo mejor de este mundo, pero vamos a llegar a ser lo mejor de este mundo porque tenemos a Jesús. Nuestro valor, aunque estuviéramos en el mundo y fuéramos exitosos en el mundo, no teníamos valor hasta que llegamos en Cristo Jesús. Aunque físicamente no parezcamos tan exitosos, somos exitosos y victoriosos en Cristo Jesús. Entonces, pero Jesús manda que nosotros como cristianos demos un ejemplo. Y uno de los ejemplos me daba risa porque la gente dice, no, es que son bien hipócritas en la iglesia. Y realmente, si hay gente que está aquí o si hay gente que hemos visto que lleva tanto tiempo en la iglesia y no da frutos de arrepentimiento, no da frutos, entonces la gente se confunde, pero pues tampoco te confundes si tú llevas poco tiempo, mucho tiempo. Es como cuando vas a un gym, pues no todos están flacos, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Hay más gorditos que flacos, ¿verdad? Porque ¿a poco no vas a un gym? Ay, no, son bien hipócritas aquí porque todos están gorditos. No, es un proceso. Es un proceso que estamos llevando todos, pero debemos de esforzarnos. Pablo decía que es la carrera que estamos corriendo. Es la carrera de la fe que estamos creyendo, estamos corriendo. Y también nos enseña Jesús el poder que hay en tu boca. Tu boca por medio del Espíritu Santo trae profecías, palabras de Dios con poder. Entonces debes de pensar tú, ¿qué es lo que estás hablando? Porque no es lo mismo cuando hablabas en el mundo, cuando estabas en el mundo, ahora que tienes al Espíritu Santo y empiezas a hablar palabras. Y también te debes de descontaminar para aquella gente que está hablando maldición hacia tu vida, ¿sí? Las palabras tienen poder. Entonces Jesús, limpio de corazón, una persona pura, viene y le dice que nadie más coma de ti. Y qué interesante que vamos a ver después lo que sucedió, pero hay una historia entre esta historia, ¿verdad? En Mateo también lo cuenta, en Mateo 21 cuenta la misma historia y la cuenta más corrida, pero en esa historia, en Marcos 11:15 empieza otra historia, en donde, si quieres leerlo conmigo, estoy en la Reina Valera, dice, vinieron pues a Jerusalén y entran, Marcos 11:15, y a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas. O sea, ya vemos dos cosas, que Jesús maldijo, o Jesús aventó una, pues podríamos decir maldición, y la otra es que Jesús se enojó. Vemos la naturaleza y luego también vemos que Jesús tuvo hambre, vemos la naturaleza de Jesús, ¿sí? Porque hay que saber interpretar la palabra. Jesús estaba en un cuerpo, se despojó de toda gloria que tenía, estaba en un cuerpo y las acciones que él hacía son las mismas acciones. Incluso Jesús dice, cosas mayores harán en mi nombre, pero también cosas mayores haremos porque tenemos al Espíritu Santo. Pero hay una ordenanza de cómo el Espíritu Santo, o sea, hay varios, ¿cómo será?
Una cosa es tener al Espíritu Santo y una cosa es vivir, y otra cosa es vivir en una vida de poder. La vida de poder se hace en medio de la obediencia. No es lo mismo una persona que tiene al Espíritu Santo y no diezma a una persona que tiene al Espíritu Santo y diezma, porque es un principio de Dios. ¿Cuál es? Vivir en la abundancia de Jesucristo, tener una libertad por medio del Espíritu Santo, tener una libertad en las finanzas y que Dios pueda prosperar. No es lo mismo una persona que tiene a Jesús y no obedece a sus papás a una persona que tiene a Jesús y obedece a las autoridades. ¿Por qué? Porque vives en una vida de poder, en una vida en Cristo Jesús. Entonces dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no son palomas como las de las del cine, ¿verdad? Eran palomas de verdad. Y, sí, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto a todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y hay cosas interesantes. Si tienes tu Biblia ahí contigo, dice, no, o sea, ¿por qué hizo esto Jesús? De hecho, al parecer lo hizo 3 veces, ¿verdad? Porque en su ministerio, de hecho, en Juan viene un poquito antes, en su ministerio tuvo 3, ¿cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años. Sí, bueno, 3 años y medio, ¿verdad? 3 años. Pero en esos 3 años, él empieza a los 30, muere a los 33. ¿Cuántas Pascuas pasó? La Pascua era una vez al año. Era una vez al año. De hecho, estábamos en los tiempos, porque acuérdate que ya venía la Pascua, ya estaba la Pascua, era antes que entró, ¿verdad? Ya iban a sacrificar al cordero, tenía que ser sacrificado en las fiestas, ¿verdad? Por eso lo mataron en otro lado, porque la gente ya se había purificado para poder hacer esto. Y lo que estaba sucediendo aquí es que para lo que vendría siendo este tiempo de Pascua, que había una purificación y todo, ellos llevaban sus animales, y lo que hacían es que los pobres llevaban palomas, porque no tenían para llevar borregos, ¿verdad? Para llevar corderos sin mancha. Entonces ellos llegaban, y tú llegabas y decías: no, pues aquí está mi corderito, mi borreguito. Y le daban el borreguito, y los sacerdotes, pues bien astutos, queriendo hacer negocio, hasta dice, fíjate lo que dice, que checaban, ahí está, mira, aquí tiene un defecto. Entonces iban atrás, te vamos a vender uno, ¿verdad? Iban atrás, lo ponían y le traían otro, sí está aprobado, ¿verdad? Y le daban el cordero y luego vendían el otro, ¿sí? O sea, estaban como vendiendo los borreguitos usados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de esto aproximadamente llegaban como 350,000 personas. 350,000 personas llegaban, hacían las cosas y luego sacrificaban para los pecados. Iba toda la familia. O sea, no importa que estuvieras, si aquí estuviera Jerusalén, no importa que estuvieras en San Antonio, tenías que venir hasta Jerusalén, hasta el templo. ¿Dónde está el templo? Bueno, ahorita no hay, pero ¿dónde estaba el templo? Donde está ahorita la mezquita de Omar. Ya estamos esperando ahí, si eres un palestino que nos está viendo, si vas a aventar bombas, aviéntala a la mezquita de Omar, porque ya queremos que Jesucristo venga pronto, amén. Así, si quieres compartir este video a un palestino radical, no, estoy jugando, ¿verdad? Estamos orando por la paz de Jerusalén. Cuando hacemos eso, pedimos que el Señor venga pronto, amén. Entonces, sucedía que estaba, parecía esto, y luego Jesús se enoja y dice, este lugar, o sea, estaban en los patios, está el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y también había un patio para aquellos, o sea, había lugares en donde nada más podían entrar los judíos que se habían hecho judíos, ¿verdad? Acuérdate que estaban los judíos que venían de las razas originales, ¿verdad? de la descendencia original.
y habían judíos que se habían hecho judíos, o sea, eran, si mal no me equivoco, se le llama prosélitos. Los prosélitos son aquellos que no son judíos, pero se hacen judíos, o sea, se hacen judíos a la religión, ¿me explico? Incluso si tú estás en estos tiempos y te vas a casar con una persona judía, que pues obviamente los cristianos nos casamos con cristianos, no con judíos. Si te vas a casar con una persona judía, yo he conocido a varias personas que tienen que hacer rituales, tienen que hacer cosas para poder convertirse a lo que es la religión del judaísmo, para poder casarse con esa persona, y hacen los rituales. Entonces, el segundo punto es lo que Dios hace. El primero era lo que Dios espera, el segundo es lo que Dios hace. ¿Ok? En 1 Corintios 6:19, si quieres irnos, si alguien lo tiene. 1 Corintios 6:19. Déjame poner aquí mi marcador. ¿Tú lo tienes? Ok, léelo. 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así es. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no eres de nosotros? O sea, que no es tuyo, ¿verdad? No es tuyo tu cuerpo. Ya cuando viene, ya no es un templo espiritual. Acuérdate que eso se partió. Jesús, cuando muere en la cruz, parte lo que es el velo y entra lo que es ese tiempo de la gracia, ese tiempo en donde ya podemos acercarnos por medio del Espíritu Santo, nos podemos acercar al Padre, ¿sí? Entonces, ahora somos templo del Espíritu Santo, y así como Jesús llegó a ese templo físico, ahora Jesús, que habita en nuestro cuerpo, a veces le somos infieles o a veces hacemos las cosas mal. Lo que estaba sucediendo es que el pueblo de Israel, Jesús se enojó. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas mal. Aunque querían agradar a Dios, a veces así somos nosotros, queremos agradar a Dios y contristamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas mal, porque no entendemos. En vez de adorar al Creador, adoramos lo creado. Y caemos en dioses falsos, caemos en tantas cosas, terminamos adorando hasta a nuestros hijos, terminamos adorando a nuestra familia. En vez de Dios, ponemos en primer lugar otras cosas, el trabajo, cualquier cosa, ¿sí? Entonces llega Jesús, y cuando tú le pides a Jesús que entre, cuando tú adoras a Jesús, de repente viene una destrucción de parte de Jesús y viene a destruir todo lo que tienes. No importa tu doctrina, no importa tus pensamientos, tus inclinaciones, tus sentimientos, tu religión, tu filosofía, tu adicción. Cuando tú le das la entrada a que Jesús entre al templo, cuando tú le das la entrada a Jesús, que es un caballero, entre a ese lugar en donde Jesús debe de estar, es cuando Jesús destruye todo, quita todo y dice: esta es casa de oración. Le dice a todos los demonios que pueda haber en una persona o pueden estar atormentando a una persona, ¿verdad? Dice: aquí es casa de oración y es pertenencia a nuestro Dios. Aquí va a ser para oración y adoración a las naciones. O sea, nosotros somos para adoración de Jesús, ¿sí? Y tu cuerpo es casa de oración, no de fornicación. Tu cuerpo es casa de oración, no de adicción. Tu cuerpo es cuerpo de oración, no de traición. Y a veces vivimos en pecados, y a veces vivimos en un pecado constante que traicionamos, contristamos. Pero Jesús puede venir cuando tú le dices: Señor, el que tiene el corazón contrito y humillado, el que tiene el corazón dispuesto, el que se humilla y le dice: Señor, entra. Jesús se cuenta que llega a tu corazón, llega a tu vida, y todas tus filosofías las tira, todas tus relaciones impuras las tira,
todo lo que estás pensando lo tira, porque Él viene a hacer una limpia en tu vida para poder entrar en Él. A mí me sorprende a veces cuando oramos, Señor, ayúdanos. Está como cuando aquel pastor decía, en el nombre de Jesús, y que se vaya todo demonio de esta iglesia. Y unas hermanas, ay, este pastor está loco, y se van, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban orando para limpiar. Y Jesús viene, y en su tiempo Jesús poda la iglesia, poda a los hermanos. De repente ves un hermano pasar problemas, ves un hermano pasar dificultades. Es para que abra los ojos de que Jesús te está hablando, de que Jesús está volcando las cosas para llamarte la atención, para que sepas que Jesús está ahí, para que sepas que Él es tu Dios y que reconozcas que Él es Dios. Y Jesús era Dios, aquel Dios que fue y no le importaba, podría ser que no le importaba. Porque uno diría, oh, vienes y de repente imagínate que un hermano se pone a vender algo aquí en la iglesia. ¿Cómo irías tú? Hermano, por favor, deje de vender. No, Jesús iría, aquí no es vendimia, aquí es casa de oración. Aquí venimos a adorar a Dios, ¿sí? Pero Jesús, casi que no, que aunque muchos dirían, no le importó su testimonio, le importó mucho su testimonio. Porque el testimonio que estaba dando era la casa de oración del Padre, ¿sí? Y una cosa que te quiero decir a ti que estás viendo por internet y aquí los presentes, tú no eres un adicto tratando de ser libre, tú eres una persona libre luchando con una adicción, ¿sí? Tú no eres menos en ningún lugar, eres una persona amada luchando contra pensamientos de depresión de una generación que está pervertida. Sí, repite conmigo lo siguiente: soy el templo, a ver, repitan conmigo, soy el templo del Espíritu Santo. Y repite ahí, soy el templo del Espíritu Santo. Y ahora repite otra vez, soy amado por Dios, victorioso en Cristo Jesús, y soy hijo de Dios. Así que cuando Satanás trae religión, Jesús trae salvación. Cuando Satanás trae condenación, Jesús trae libertad. Cuando Satanás revive el pasado, Dios lo avienta al fondo del mar y podemos saber que Dios está actuando en nosotros, ¿sí? La gente le tenía miedo todavía ahí. Y sabes, la gente te va a tener miedo cuando tú adoras a Dios. Sabes, cuando tú haces las cosas bien, la gente tiene miedo de que prosperes. Cuando tú adoras a Dios, la gente tiene miedo de que tú salgas adelante. ¿Tienen miedo la gente te tiene envidia? ¿Sí sabías? ¿Sí sabes que la gente te tiene envidia porque Dios te prospera? ¿Sabes que la gente le da miedo que prosperes, le da miedo que te salgan bien los planes? El mundo tiene miedo de que seas exitoso. Y te lo digo de verdad, o sea, se los digo delante a sus ojos. El mundo tiene miedo que seas exitosa, Arely. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces la gente es como los cangrejos, ¿verdad? Cuando un cangrejo se está saliendo, viene de la cubeta, viene el otro y lo pesca. Y el otro se está saliendo, viene y lo pesca. ¿Por qué? Porque la gente tiene envidia, la gente tiene malos deseos. Digamos, a ellos les daba miedo. Aquí dice la palabra de Dios. Si nos vamos otra vez a Marcos, en el capítulo 18, dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto a todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Sí, fíjate, hay mucha gente que va a admirarte. Pero hay gente, o sea, incluso hay gente que ya llevamos tiempo en el evangelio. Y yo le he dicho a mi esposa, a veces no tengo los mejores deseos para las personas. Y lucho con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veo a alguien que a veces va a emprender un negocio o a veces va a tener un hijo. Y luego empezamos a tener pensamientos como, ay, no está preparado, ¿verdad? Ay, no, ¿y con qué dinero lo va a hacer? Ay, de seguro la van a prestar. Ay, de seguro lo va a deber. Ay, de seguro. ¿Sabes qué? Cuando alguien
está con Jesús, está viviendo los principios correctos. Obvio que cuando nosotros como líderes espirituales, el pastor principalmente, que es nuestra autoridad espiritual, y yo que me toca aconsejar a los jóvenes, siempre buscamos que estén los principios correctos para algo, ¿verdad? Digamos, habían unos jóvenes que se querían casar un tiempo, ya están casados ahorita, ¿verdad? Pero en ese tiempo se querían casar, y ellos los impedimentos de ellos era el dinero. Era que porque el mundo ahorita lo que quiere, que el dinero, que si la casa, y ahí andan comprando casas y carros y los andan perdiendo en todos lados, ¿me explico? Los pierden en un choque, los pierden sin poder pagar. ¿Por qué? Porque tienes que hacer las cosas con Dios. Pero en un matrimonio, primero no se necesita ni dinero, ni casa, ni carro. Para tener un hijo dentro del matrimonio es una bendición. No se necesita ni una casa grande. En un cuarto, o no me dejarás mentir, ¿cómo era en México, Arely? O ustedes, ¿cómo era allá en Honduras? En un cuarto cabían todos y con una comida comían todos, y que medio huevito para cada uno y órale, y felices, ¿verdad? Y ahora queremos, no, hasta que no tengamos 3 docenas de huevos vamos a tener más hijos. No, es más, estamos en el país que fluye leche y miel y tenemos más miedo de la vida que nada. Y cuando no teníamos nada, la gente no tenía miedo, la gente sabía, porque la bendición está en el matrimonio. Entonces cuando alguien viene y me dice, no, es que me falta esto y me falta lo otro, y que quiero esperarme a tener un carro y quiero esperarme a tener una casa, ok, está bien, qué buenos deseos, pero ese no es el principio. El principio es el matrimonio, el principio es no vivir en fornicación, el principio es no desesperarse, ok. Entonces casarse siempre es una buena idea. Yo le decía a mi esposa, ¿verdad? A ver si no me regaña. Cuando estábamos solteros, pues mis deseos hacia mi novia en aquel tiempo, mi prometida, pues eran muy fervientes, o sea, muy fuertes. Obvio que si me voy a casar con alguien es porque me super gusta y me encanta y la quería comer a besos y todo, pero yo tenía que esperarme. Tenía que guardarme, ¿sí? Y yo le digo a mi esposa, pues vamos a casarnos. ¿Cuál es lo malo? Sin dinero, no teníamos dinero, no teníamos nada, vamos a casarnos. No hay problema, ahí a ver cómo lo hacemos. Ahí vivíamos, algunos vieron mi departamento, vivíamos en una cama en el suelo que ahí teníamos. Y ahí estaba, así la super fresa, Steffi, ¿verdad? Porque así habla, ¿verdad? Ahí estábamos. Y nos pasaba de todo. Sí, me va a regañar, ¿verdad? Pero ella estábamos enamorados. Yo le decía, donde sea que vivamos, y ahí estábamos. Primero vivimos en el cuarto de mis cuñados, luego Dios nos bendijo con un depa. ¿Por qué no? Porque eso no es el problema. El principio está en la felicidad, en el hogar, en ser felices, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, vamos a casarnos, y luego nos preocupábamos, ¿verdad? Pues si no tenemos nada. Y le digo, pues sí, pero pues prefiero eso que estar teniendo deseos equivocados de antes del matrimonio. Entonces preferimos casarnos, ¿verdad? Y esperarnos hasta el matrimonio a hacer las cosas bien. Yo le decía, mira, le decía a Pablo, yo decía, qué buenos consejos da Pablo, ¿verdad? El que se está quemando, que se case, ¿verdad? Pues vamos a casarnos, ¿verdad? Uno bien obediente a la palabra de Dios. Y aquí estamos, ya vamos a tener nuestro tercer bebé, imagínate. Y terminamos que, y obvio que yo estoy casi seguro que había gente que decía, ¿y cómo le va a hacer? Y pensé, pero tienes que reprender eso. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer Rafa? A ver, ¿cómo le va a hacer Josiel para hacer las cosas? Pues no sé, ¿verdad? O sea, no sé cómo le vas a hacer, pero si tienes a Dios en primer lugar, vas a ser un éxito. Si tienes a Dios en primer lugar, vas a prosperar. Y la gente se va a quedar sorprendida de que, wow, ¿cómo? Y ya luego sacan, no, que si el destino, que si esto, que si las vibras. No, es nuestro Dios, el único Dios verdadero, que cuando tú lo adoras y cuando tú tienes éxito, la gente le da miedo y le da envidia que prosperes. Y eso siempre va a suceder. Por eso tú te tienes que limpiar, porque si tienes un hijo y le va bien a tu hijo y es bueno y es exitoso, la gente tiene envidia. Y si le va mal, la gente también habla mal de él y le avienta maldiciones. Sí, pero esas maldiciones no son como las de Jesús. Las de Jesús son bendiciones. Las de Jesús, él, o sea,
gracias a Dios que no somos plantas y nunca vi un versículo que Jesús maldijera a una persona. Aunque la ira de Dios existe para aquellos que no tienen al Espíritu Santo. No es que los condenemos, es que ellos ya estaban condenados desde antes. Entonces, debes de saber que te debes de limpiar, ¿verdad? Jesús viene y te limpia, pero también te debes de limpiar porque tu doctrina empieza a crecer cuando tú adoras al Señor. Y ya teniendo doctrina, y ya sabiendo que no importa que no tengas dinero, pero que casarte es la voluntad de Dios, pues haces la voluntad de Dios. Hay muchos que, ay, no me caso porque, pues la voluntad del mundo es que no te cases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienes dinero. No, la voluntad de Dios, cásate. Prospera en tu matrimonio, haz un hogar, cambia tu carácter, da frutos. Y por último dice en el versículo 20, y yo le puse el versículo 3 para concluir lo que Dios pide. Y luego está bien extraño porque Jesús en este momento estaba primero, maldijo la higuera, luego porque no daba frutos, ¿verdad? Debemos de dar frutos. Segundo, limpió el templo. Y tercero, dice la higuera, el título dice la higuera maldecida se seca. Entonces, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo: tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y echa al mar, échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creer que lo vas a recibir y os vendrá. Y cuando estés orando, y luego se sale de toda la onda, y este versículo como que me chocó, o sea, me chocó en el corazón. Dice: y cuando estés orando, perdona, y si tienes algo contra alguno, perdona si tienes algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los va a perdonar sus ofensas. Ok, ya habló y se vio la fe de Jesús. Luego viene y limpia la casa. Y por último te pide algo para que pueda tu fe crecer. Y lo único que te pide, y es casi, o si no me equivoco, una ordenanza. Cuando estés orando, perdona. No te está diciendo: Rafa, si quieres perdonar, cuando estés orando, pues si quieres, no, perdona. ¿Para qué? Para que tu Padre te perdone. ¿Sí? Sí, y cuando estés orando, perdona. Y si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco nuestro Padre que está en los cielos los va a perdonar. Entonces, ¿cuál es la condición para que Dios mueva la fe y para que Dios haga crecer la fe? Y para que las cosas sucedan, tener un corazón limpio delante del Señor, ¿sí? No importa que la otra persona te ofendió a ti, tú tienes que ir a perdonarlo. Y si tú estás ahí en línea y los que están presentes, si gustan cerrar tus ojos, no dejes que nada te distraiga. Esto es un tiempo para Dios. No es para nadie más. Los que estamos aquí venimos para adorar a Dios y para escuchar la palabra de Dios. Y lo único que quiero dejarte en tu corazón en esta noche es, ¿sabes? Dios quiere limpiarte, Dios quiere ponerte en éxito, Dios quiere sanarte. ¿Sabes? Dios quiere darte esa autoridad que necesitas, ¿verdad? Quiere darte incluso frutos que puedes dar a través de tu vida. Pero también te pide que ahora que ores y en este momento que vayas a orar, perdones a aquellas personas que tienes que perdonar. Así que di en tu corazón ahí donde estás: Señor Jesús, te pido perdón por mi incredulidad. Señor Jesús, hoy perdono a aquella persona que me ha lastimado o que he lastimado yo, Señor. Perdóname, Señor, por ser tan incrédulo, Señor.
porque mis palabras tienen tanto poder para ofender, para maldecir, Señor, incluso. Y a veces, aún siendo cristianos, levantamos falsos, Señor. Levantamos palabras en contra de la gente. No nos damos cuenta que tu palabra, tu nombre, tu corazón, Señor, tu Espíritu Santo, lo que hablamos tiene poder y podemos llegar, incluso sabemos que no es tan extremo, pero podemos llegar a maldecir, a secar vidas, Señor. Pero también podemos con nuestra vida revivir vidas, revivir personas, revivir corazones, revivir aquellas personas que ya estaban muertas, Señor, en Cristo Jesús, nosotros con nuestras palabras y nuestras acciones, pero que nos acerquemos con un corazón limpio y humillado, Señor, delante de ti. En esta noche, si alguien tiene que perdonar, ahí perdona a esa persona. ¿Sabes? A lo mejor ahorita no estás delante de él o de ella, pero lo único que te voy a pedir es que nada más digas con tus palabras: Señor, yo lo perdono por lo que me hizo. Yo lo perdono por lo que me ofendió. Y vas a empezar a hacerlo todos los días, esta semana, todos los días: Señor, yo lo perdono por lo que me hizo, en el nombre de Jesús. Ayúdame a perdonar en el nombre de Jesús. Y sabes, esta semana repítelo todos los días, para que pronto se haga una realidad. Padre, en el nombre de Jesús, por todas aquellas personas que han tomado una decisión, yo te pido, Señor, que seas ayudándolos, Señor, en este tiempo, que seas cuidándolos en este tiempo, que seas levantando su fe en este tiempo, Padre. Límpianos, Señor, vuelca las mesas de las filosofías, de la fe, de la traición, de las doctrinas falsas, Padre, para que sea tu fe verdadera, para que sea tu reino, Señor, y para que te adoremos a ti, el único Dios verdadero, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Nos vemos y nos vemos el domingo. Amén.